queridos hermanos. Amén. Amén. Gracias le damos al Señor porque hemos escogido estar en el mejor lugar del mundo. Y para mí el mejor lugar del mundo es estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos al Señor porque este sábado, como día santo y glorioso de Jehová, estamos en su presencia para recibir sus ricas bendiciones. Gracias le damos al Señor por el cuidado que Él ha tenido para con nosotros en esta semana. Gracias le damos al Señor por su protección, porque de cuántas cosas malas que el enemigo quiso hacer con nosotros en esta semana, y Dios impidió que la mano del enemigo prevaleciera contra nosotros. Hoy nosotros no sabemos de cuántas cosas malas nos libró el Señor, pero cuando estemos en el cielo, Dios nos va a decir de cuántas cosas malas Él nos libró. Gracias le damos al Señor. Gracias también le damos a nuestro Señor Jesucristo porque nuestras familias Dios las mantiene con vida. Y aunque ellos aún todavía no han venido a los pies de Cristo Jesús, sabemos que a través de nosotros o por causa de nosotros ellos también son bendecidos. Quiero extenderle un cordial saludo a los hermanos que a través de Facebook Live siempre en todo momento están conectados escuchando la palabra de Dios. Gracias le damos al Señor que desde diferentes países nos ven y los hermanos y las hermanas están aprendiendo de la palabra de Dios. Me gozo grandemente al ver lo que el Señor está haciendo y cómo su poder se está moviendo sobre diferentes países donde cada día más muchísimos hermanos se están añadiendo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, una iglesia fiel que predica la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles para estos tiempos. En estos momentos vamos a inclinar el rostro para tener unas palabras de oración para que el Señor nos dirija en el estudio de esta mañana. Yo desde aquí me voy a arrodillar para orar. Bendito Padre que estás en los cielos, humildemente Padre, me pongo en tus manos para que tú me santifiques, para que un carbón encendido del altar toque mis labios y desarraigue de mi corazón, de mi mente y de todo mi ser, todo pecado, toda inmundicia, todo mal pensamiento, Señor. Quiero en estos momentos, Padre, que tú me limpies y me cubras con tu manto de justicia, para que el Espíritu Santo me use poderosamente como lo ha hecho en todo momento para llevar tu palabra, Señor. Tu pueblo languidece por falta de palabra. Tu pueblo languidece por falta de la verdad presente para estos tiempos, Señor. Hoy más que nunca te ruego que tú uses mis labios como voz de trompeta y que yo pueda alzar la voz para predicar el mensaje que hoy tú tienes para tus hijos, Señor. Úsame, Padre, como siempre lo has hecho. Permite que pueda esconderme detrás de la cruz de Cristo y que no sea yo, sino sea Cristo el que vive en mí y que sea Cristo el que se refleje en mi vida, Padre Santo. Amén. Gracias te damos, Señor. Estas gracias te las damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, hoy ya vamos a terminar la conclusión con el tema de la serie que hemos estado llevando a cabo de El Juicio Investigador, la octava parte. Ya va a ser la conclusión de toda esta serie del Juicio Investigador, y es interesante que el subtítulo que tiene es un subtítulo poco común, y el subtítulo está en forma de una pregunta y la pregunta es: ¿y ahora qué hago? Y si ustedes pueden ver aquí en las imágenes que yo he escogido, a la mano izquierda vemos a un hombre en una intersección de 4 vías y hay 4 flechas. ¿Para dónde él va a ir? ¿Qué camino va a escoger? Y en la foto de la mano derecha ven a un hombre en una encrucijada donde hay 2 caminos y donde hay una señal que señaliza 2 caminos. Y es interesante, mis queridos hermanos, que la vida está llena de decisiones. Cada día que nosotros nos levantamos, tomamos decisiones por ese día. Decisión de ir a trabajar,
decisión de ir al mercado, tomamos decisiones. No hay nadie en este mundo que no se levante cada día y que ese día no tome decisiones, porque la vida está llena de decisiones. Pero la pregunta es, ¿qué decisión tú estás tomando? Porque en este mundo hay dos caminos: el camino de la perdición y el camino de la salvación. Nuestro Señor Jesucristo, en la palabra de Dios, Él dice: vosotros no podéis servir a dos señores, porque amarás a uno y menospreciarás al otro. Y una de las cosas muy importantes que el Hijo de Dios hoy más que nunca necesita es aprender a tomar decisiones. Pero yo creo que la mejor decisión que hoy nosotros debemos de tomar es la decisión de entregarnos a Cristo Jesús, pero de seguir a Cristo Jesús. Amén. Porque usted puede llevar en la iglesia 5 años, 10 años, y sin embargo su corazón puede estar dividido entre las cosas de Dios y las cosas de este mundo. Su corazón puede estar dividido entre Cristo y Satanás. Y mientras que nosotros estemos navegando en dos mares, Dios nunca va a poder actuar en nosotros y a través de nosotros poderosamente como Él quisiera, si nosotros no tomamos la decisión de decir: yo me voy con Cristo, yo le entrego mi vida a Cristo, yo le entrego mi corazón a Cristo para vivir como Cristo vivió. Amén. Porque hay personas que vienen a la iglesia, pero el hecho de que usted venga a la iglesia y se siente en un banco no significa de que su corazón le pertenece a Cristo. Y tristemente hay hermanos que esperan con ansias, mirando el reloj, a que se acabe el sábado o a despedir el sábado para irse a una discoteca. Están desesperados a que llegue a las 5:30 de la tarde, que es a la hora que aquí se pone el sol, para decir: oh, ya, en cuanto se ponga el sol, me desvisto y discoteca. Y nosotros como cristianos no podemos estar yendo a lugares donde la presencia de Dios no entra, donde están los ángeles malos. Pero hay hermanos que están loquitos esperando a que llegue la puesta de sol. ¿Para qué? Para divertirse. Y muchas veces esas diversiones no son diversiones que Dios aprueba, son diversiones malsanas que destruyen y minan la espiritualidad del cristiano. Pero Dios para estos tiempos quiere ver un pueblo completamente decidido. ¿Qué dije? Un pueblo decidido. Él hoy más que nunca quiere ver hijos suyos que tomen la decisión de decir: yo me entrego a Cristo 100% y me olvido del mundo. Porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Pero hoy necesitamos entregarnos a Cristo para que como instrumentos de Dios podamos impactar al mundo con el poder del Evangelio. Para que con el poder del Espíritu Santo Dios traiga a su iglesia ese poder majestuoso que va a impactar al mundo, donde una vez más sus hijos sinceros, llenos del poder del Espíritu Santo, cuando la lluvia tardía se derrame, Dios una vez más va a traer milagros a su iglesia. Va a traer sanidad a su iglesia.
Y su iglesia va a llevar al mundo sanidad. Va a llevar al mundo la poderosa palabra de Dios. Va a poder llevar al mundo restauración. Va a poder llevar al mundo el mensaje que despierte las conciencias muertas de los impíos que están muertos en delitos y pecados. Sus conciencias muertas serán despertadas y conocerán la realidad de que hay un gran conflicto cósmico donde el destino de sus vidas está en juego. Y van a tomar muchos la decisión de decir: yo estoy con Cristo. Y una de las cosas que el apóstol Pablo nos dice para estos tiempos a través de la palabra de Dios, Romanos 13:11, dice: y esto conociendo el tiempo. Yo quiero a ustedes hacerles una pregunta, mis queridos hermanos, y a los hermanos que a través de Facebook Live me están mirando. ¿Ustedes creen que hoy todos los cristianos que profesan creer en Dios conocen los tiempos que están viviendo? Dice el apóstol Pablo: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de seguir durmiendo, que es ya hora de seguir tomando la fiesta, que es ya hora de seguir jugando con el pecado, de que es ya hora de seguir siendo indiferente. ¿Eso es lo que dice el texto? No. El texto dice que es ya hora de levantarnos. ¿Y por qué es ya hora de levantarnos? Porque el apóstol Pablo ve que la iglesia de Cristo es una iglesia que está dormida. Y en este sueño la iglesia no se está dando cuenta de los tiempos que estamos viviendo. Dice: es hora de levantarnos del sueño. Porque estamos dormidos. Y la pregunta es, iglesia de Cristo, ¿hasta cuándo vamos a seguir dormidos? Y noten que este sueño a la que el apóstol Pablo se refiere no es un sueño que Dios ha dejado caer sobre la iglesia. No, es Satanás el que ha dejado caer el sueño sobre la iglesia, para que en medio de este sueño no nos estemos inconsciente de los tiempos que estamos viviendo y de lo que está sucediendo alrededor nuestro. Dice: porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos 13:11. Amén. ¿Qué es lo que está más cerca hoy más que nunca? Nuestra salvación. Esta última generación, esta generación que estamos viviendo hoy actualmente, estamos más cerca de la salvación que hace 2000 años más atrás, cuando los apóstoles. Amén. Nosotros estamos más cerca de ver el final de este mundo que cuando los apóstoles hace 2000 años más atrás. Pero el consejo del apóstol Pablo es: hermanos, conozcan el tiempo. Y para conocer el tiempo yo tengo que levantarme del sueño y decirle al Señor: Señor, dame discernimiento para saber en qué tiempo yo estoy viviendo. Amén. Sí mismo. Porque hay cristianos que no están despertando a la realidad y creen de que Cristo va a venir de aquí a 1000 años. Y ese es el gran engaño que Satanás quiere hacer creer al pueblo de Dios. Cuando nosotros predicamos los mensajes de verdad presente,
He oído muchos predicadores que dicen, no, porque están siendo alarmistas. No, porque están echándole miedo al pueblo de Dios. Porque ustedes están trayendo temor al pueblo de Dios. Porque no podemos estar predicando un evangelio de miedo. Es interesante que la palabra que el apóstol Pablo usa ahí, tiempo, en griego, es la palabra kairos. Y esta palabra se usa en Hechos capítulo 1, versículo 7, cuando en el versículo 6 los apóstoles, ahí Hechos capítulo 1, versículo 6, los apóstoles le hacen una pregunta a Cristo. Y le dicen, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Los discípulos querían saber si ya para su época, Cristo que dijo que se iba a ir, si en su época Cristo iba a venir para restaurar el reino de Dios. Perdón, el reino de Dios, para restaurar el reino de Israel. Los discípulos dijeron, Señor, entonces vas a restaurar el reino de Israel. En nuestra generación tú vas a venir. O sea, significa que no vamos a ver la muerte. Significa que gozosamente, así como tú te vas a ir, quizás en 10 años te vamos a ver venir regresar. O en 15 años. Pero noten que el mismo Jesús, en el verso 7, Él les dijo, no toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. La preocupación que ellos tenían, si Cristo iba a venir en su época, Cristo dijo, a ustedes no les conviene, a ustedes no les toca saber cuándo el Señor va a instaurar sobre este mundo el reino de gloria. Y la palabra tiempo y sazones que se usa aquí, la palabra tiempo es la palabra cronos, de donde sale la palabra cronología o cronómetro en español. Y la palabra sazón es la palabra kairo, la misma palabra que utiliza el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, 11. O sea, el mismo Jesucristo, cuando los apóstoles le hicieron la pregunta, le dijo, a ustedes no les conviene saber los tiempos o las sazones. A ustedes no les conviene saber los cronos y los kairos. Y en el versículo 8 le dice, ustedes van a recibir poder del Espíritu Santo y ustedes me van a ser testigos en Judea, en Samaria y en Jerusalén. Jesucristo quería que los apóstoles se centraran más en la misión que en las señales de los tiempos del pronto regreso de Cristo. Pero ahora el apóstol Pablo me dice a mí que nosotros debemos de conocer los kairos. Tenemos que conocer el tiempo que estamos viviendo. Porque si nosotros no conocemos el tiempo que estamos viviendo, nos va a pasar como la parábola de las 10 vírgenes. Que 5 eran fatuas y 5 eran prudentes. Todas se durmieron. La diferencia era que habían 5 preparadas y 5 que no estaban preparadas. Y cuando vino el esposo a medianoche, las 5 que no estaban preparadas, ¿qué les pasó? Se quedaron fuera. Pero las otras 5 que sí habían hecho provisión y que estaban preparadas, ¿qué les sucedió? Entraron a la boda. Pero las otras 5 se quedaron dormidas, no se prepararon, descuidaron su preparación y se quedaron fuera. Y mis queridos hermanos, eso hoy nos puede suceder a nosotros. Que si nosotros no nos preparamos y nos dormimos como las vírgenes fatuas sin hacer preparación y seguimos en este sueño
que habla el apóstol Pablo, pues entonces nosotros vamos a quedar fuera del reino de Dios. Y qué triste, mis queridos hermanos, haber corrido esta larga carrera para que cuando te falten 1 o 2 metros de llegar a la tierra, te caigas y no puedas llegar a la meta. ¿Entienden lo que digo? Amén. Qué triste es que en esta larga carrera tú estés corriendo y que pocos metros para llegar a la meta final, tú te caigas y no puedas llegar a la meta. Qué triste es que nosotros hayamos corrido la carrera de la fe y que al final no podamos alcanzar el gran premio que es la vida eterna en la patria celestial, porque nos dormimos y no conocimos ni nos dimos cuenta de los tiempos que estábamos viviendo. Y estamos viviendo en un tiempo completamente solemne, hermanos, porque como bien hemos ido estudiando en toda esta serie del juicio investigador, nosotros estamos bajo el juicio de Dios, que según 1 de Pedro 4:17 comenzó por la casa de Dios. Y este juicio, de acuerdo a Daniel capítulo 8 versículo 14 con Apocalipsis 14:7, dice que este juicio comenzó a partir de 1844. Miren lo que dice el pionero John Nevius Andrews en su libro El juicio, su orden y eventos, página 98. Él dice: la proclamación del ángel de que ha llegado la hora de su juicio, esta doctrina es de la mayor importancia práctica. Muestra que ahora estamos en el antitipo del gran día de expiación. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo les expliqué el significado de la palabra antitipo? Está el tipo y el antitipo. El tipo es la sombra, el antitipo es la realidad. ¿Por qué el pastor John Nevius Andrews dice que en el antitipo del gran día de expiación? Porque lo que nosotros vinimos estudiando, de acuerdo a Levíticos capítulo 16, la fiesta del día de expiación, el Yom Kippur, ese era la sombra. Pero la realidad mayor de esa fiesta comenzó en 1844. El gran día de expiación donde Cristo Jesús está limpiando y purificando a su pueblo. Amén. De todos nuestros pecados y de todas nuestras iniquidades. Y entonces el pastor John Nevius Andrews dice, en el antitipo del gran día de expiación, dice: nuestro negocio debe ser la aflicción de nuestras almas y la confesión de nuestros pecados. Porque cuando tú vas a Levítico capítulo 23, y por favor acompáñenme y vamos a buscar Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. El versículo 29, Levítico 23, 29, esta misma expresión que el pastor John Nevius Andrews dice, aflicción de nuestras almas y la confesión de nuestros pecados. Es interesante que el versículo 29, pero vamos a leer desde el 27, dice: y también el 10º día de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ninguna obra haréis en este mismo día, porque es el día de la expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, ¿qué va a pasar? Será cortada. Y es interesante que la palabra cortada
proviene de un verbo hebreo que significa, por ejemplo, cuando tú coges un pedazo de carne que lo quieres cortar para separar una parte de la otra. O sea, en pocas palabras, la persona que en el día de expiación, en el 7º mes, a los 10 días del mes, si esa persona no afligía su alma, esa persona era separada del pueblo, porque el día de expiación para el pueblo judío era un día de juicio. Y en ese día habían dos grupos: el grupo de los salvados que iban a permanecer en el pueblo de Dios, pero el grupo de los perdidos que iban a ser desechados por Dios, sin derecho a salvación. Porque el mismo texto del versículo 29 dice: será cortada de entre su pueblo, o sea, separada. Entonces, precisamente esa fiesta que era un tipo, el antitipo de esta fiesta, que es el día de expiación, la purificación del santuario, de acuerdo a Daniel capítulo 8, versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado el único día del séptimo mes, a los 10 días del mes, en la fiesta, en la santa convocación del día de expiación. Era la única fiesta donde se purificaba el santuario y se purificaba el pueblo y se borraban todos los pecados que eran acumulados en el santuario por ese año. Por ese año. Y por eso es que ahora el pastor John Neville Andrews nos dice de que nuestro negocio, nuestro interés en el tiempo que estamos viviendo, si queremos alcanzar el favor de Dios, es que tenemos que afligir nuestras almas y confesar nuestros pecados. Porque Apocalipsis 14:7, ¿qué dice? Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y como adventistas creemos que esa hora del juicio comenzó el 22 de octubre de 1844. Porque si la profecía de Daniel, capítulo 8, versículo 14, las 2300 tardes y mañanas, si aplicamos el principio de día por año y el decreto de acuerdo a la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, partiendo de la profecía de las 70 semanas para restaurar Jerusalén, fue en el otoño del 457 con el decreto de Artajerjes Longimano. Si nosotros sacamos cuenta del 457 antes de Cristo, si sumamos 2300 años, nos llega hasta el otoño de 1844. Pero específicamente en el calendario judío, el Yom Kippur caía el 22 de octubre. Y como dice la profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario sería purificado. El santuario que se habla ahí es el santuario celestial, de acuerdo a Hebreos capítulo 8, versículo 1. Y que en esta serie, en otras predicaciones, hemos visto más de cerca el santuario celestial. Y dice Hebreos capítulo 9, versículo 23, fue pues necesario que las cosas celestiales fuesen purificadas, pero con mejor sangre. Amén. Ahora, en el santuario terrenal, ¿con qué sangre se purificaba el santuario? Con los corderos y macho cabrío. Pero ahora en el cielo, ¿con qué sangre se purifica? De Cristo. Con la sangre de Cristo. Por eso es que Hebreos 9:23 dice que es necesario que las cosas celestiales sean purificadas, pero con mejor sangre, no con sangre de animales, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Amén.
Pero hay algo muy interesante, hermanos. Como adventistas, a nosotros siempre se nos enseñó que la palabra temer a Dios, esa palabra temor, representaba temor reverente, respeto. ¿Es así o no es así? Yo quiero para ustedes leerles una cita que se encuentra en el libro Testimonios para los Ministros. Déjenme ver si la salvé. Testimonio para los Ministros. La tenía por aquí para presentárselas. Sí, aquí tengo la cita. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 287. Por favor, anoten esta cita. Anoten esta cita. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 287. Dice la mensajera del Señor, Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 287. Dice: debe despertar a su pueblo de su seguridad y de su engaño peligroso. ¿Cómo está el pueblo? Durmiendo, porque la sierva de Dios dice, debe de despertar al pueblo de Dios de su seguridad, de creerse que está bien, pero dice, y de su engaño peligroso. Entonces, el pueblo de Dios está sumergido, ¿cómo? En un engaño peligroso. Pero ahora, en Testimonio para los Ministros, que por favor quiero que anoten ahí esta otra cita, Testimonios para los Ministros, página 336. ¿Saben cuál es uno? O sea, no es el único, sino de varios engaños del pueblo de Dios, porque dice en Testimonios para la Iglesia que el pueblo debe de despertar de su seguridad y de su engaño peligroso. Hay varios engaños, pero ¿saben cuál es uno de los engaños que hoy los ministros están presentándole a la iglesia? ¿Saben cuál es? Se los voy a decir. Testimonios para los Ministros, página 336, dice: es un forraje barato, muy barato, el que se coloca ante el pueblo. ¿Ustedes saben qué cosa es forraje? Forraje es la paja que se le da a los bueyes para comer, a los bueyes, a los chivos, a los animales que son herbívoros. Ella dice que ese forraje que se le está presentando al pueblo, dice que, y ella lo dice 2 veces, dice barato, muy barato. Dice, el que se coloca ante el pueblo. ¿Y sabe por qué hoy los ministros están colocando ante el pueblo un forraje barato? Porque tienen miedo de hablar la verdad y de que sus iglesias, las personas, los hermanos, se les empiece a ir. Y por eso tienen que mantenerlos con forraje barato. ¿Sabes por qué? Y ahora te voy a explicar por qué. Temer a Dios, esta palabra temor siempre se nos ha dicho de que es un temor reverente. Y quiere que les diga algo. Estudiando esta sola palabrita, la palabra temer en griego, como está, es fobete. En griego la palabra que dice temer a Dios, esa palabra temer, cuando usted busca en un diccionario o en una Biblia interlineal griego y español, la palabra que se presenta para temer es fobete, que viene del griego fobeo, y de ahí viene la palabra en español, la palabra en castellano fobia. Y precisamente antier, porque siempre me gusta buscar la opinión de expertos, hablé con una hermana que ella es psicóloga,
y le dije, mira, estoy estudiando este pasaje. Temer a Dios y darle gloria. Apocalipsis 14:7. La palabra es fobete, del verbo fobeo. Y ahí es donde viene el castellano la palabra fobia. En psicología, como ustedes ven la palabra fobia. Miedo. Miren lo que ella me contestó en el mensaje que ella me mandó. Se los voy a buscar ahora aquí. El mensaje que ella me mandó. Dice fobia, así se dice en psicología, dice, y entonces me escribió, es un miedo ilógico, incontrolable y causa daños emocionales o físicos en el sujeto. ¿Qué significa la palabra fobia? Que es un miedo ilógico, incontrolable y causa daños emocionales o físicos en el sujeto. Entonces, cuando yo voy al Apocalipsis capítulo 14 y me dice temer a Dios, no es un temor reverente, porque me están diciendo, porque el ángel, si nosotros como adventistas hemos entendido que el juicio de Dios comenzó en 1844, el ángel ahora está anunciando, diciendo, ténganle miedo a Dios, porque lo que va a comenzar ahora es el juicio donde se va a decidir quién es el que va para el cielo y quién es el que se queda en esta tierra. Cuando aquí alguien tiene juicio, ¿uno va con una sonrisa al juicio? No. ¿Cómo uno va? Con miedo. Con miedo. Porque tú no sabes si te van a condenar o te van a absolver de todos los cargos. Uno va con miedo, uno está nervioso. Y aunque tú tienes un abogado defensor que está a tu lado, que te está ayudando, uno no deja de sentir temor. Porque tú no sabes si te van a condenar o no sabes si te van a liberar. Es en el juicio terrenal, cuando usted va a un juicio, ahí en el juicio se decide si usted va a ir a prisión o si usted va a ir libre para la calle. Entonces en el juicio de Dios ahora es donde se está decidiendo si usted va a ir para el reino de los cielos o si usted va a ser destruido con Satanás y todos los impíos. Por eso es que dice, tengan miedo a Dios. Porque esa palabra fobeo no representa temor reverente. Y yo quiero que por favor ahora busquen Hebreos 12:28. La palabra de Hebreos 12:28, la palabra que se utiliza para temor. Vamos a buscar Hebreos 12:28 y vamos a ver la palabra que es temor, en qué sentido se emplea. Hebreos 12:28 dice, Hebreos 12:28, dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Ahora, esa palabra temor en hebreo es eulabeias. Y eulabeias significa temor reverente. Pero fobeo no significa temor reverente. Fobeo significa miedo, y miedo del bueno. Y en nuestra expresión como cubanos, cuando decimos miedo del bueno, estamos diciendo el miedo terrible,
el que te hace temblar. En Hebreos 12:28 la palabra temor es eulabeias, temor reverente, pero en Apocalipsis 14:7 temer, esa palabra temor no es temor reverente, es miedo. ¿Por qué? Porque ha empezado el juicio de Dios desde 1844 y es en este juicio, como bien dije anteriormente, el que donde se decide cada uno de nuestras vidas. Noten que mientras que el juicio está andando, mucho antes que se cierre la gracia, va a haber un sellamiento en el pueblo de Dios, de los que realmente van a ser salvos. Son los que van a salir victoriosos en el juicio de Dios. Amén. Vamos ahora a Apocalipsis Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Miren lo que dice Apocalipsis 7. Del 1 al 4. Y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Estos 4 ángulos de la tierra representan norte, sur, este y oeste. Esos son los 4 ángulos de la tierra. Deteniendo los 4 vientos de la tierra. En profecía la palabra viento significa desastres, guerras, terremotos, epidemias. Y noten que estos 4 ángeles están parados sobre los 4 ángulos de la tierra, reteniendo los 4 vientos, reteniendo, tienen en sus manos el poder de retener estos desastres que han de venir sobre este mundo. Pero es interesante que dice, los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles de la tierra, a los cuales era dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en su frente. Que entonces, viento que representa daño, porque dice: no hagan daño ni a la tierra, no hagan daño ni al mar, ni a los árboles. ¿Y por qué todavía no podían hacerle daño? Porque sigue diciendo: hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. El sello de Dios solamente va a ser colocado en los que son semejantes en carácter a Cristo Jesús. Pero este tiempo del juicio investigador se está decidiendo el destino de cada uno de nosotros. Y antes que la gracia se cierre, ya una vez que la gracia se cierre, ya los siervos de Dios, los que van a ser salvos, los que van a afrontar el tiempo de angustia, quedarán sellados para vida eterna. Amén. Porque sin ese sello, hermano, no vamos a poder mantenernos firmes en el tiempo de angustia. De la misma manera que en Egipto, en la 10ª plaga, cuando el destructor iba a destruir los primogénitos de Egipto, ¿cuál fue la recomendación que Dios le dio a Moisés? Dile al pueblo que tomen un cabrito, que lo maten, y la sangre la pongan ¿en dónde? En los dinteles, en los postes de la puerta. Y esa sangre, ¿qué cosa era? Era una señal para que cuando el ángel destructor pasase
y viera en la casa la señal de esa sangre en la puerta, el ángel destructor de Jehová no podía entrar a esa casa porque esa casa estaba protegida por la gloria de Dios. Tenía que seguir de largo. Entonces, de la misma manera que esa sangre era un sello protector contra el ángel destructor, el sello del Dios vivo en el tiempo del fin, colocado sobre los 144,000, según el versículo 4, va a ser una protección, ya que una vez que los 4 ángeles suelten los 4 vientos de la tierra, esos vientos, todo ese daño que van a hacer a la tierra, no van a tocar a los hijos de Dios. Amén. Pero ¿dónde es que se determina de que nosotros permanezcamos o que nuestros nombres permanezcan en el libro de la vida? En el juicio investigador. Es donde se determina, hermanos. El pionero adventista L. Joseph Waggoner, en la revista Señales de los Tiempos del 31 de enero de 1844, él dice, el hecho de 1884, 31 de enero de 1884, él dice, el hecho de que ahora estamos viviendo en el día antitípico de la expiación y que Cristo, nuestro sumo sacerdote, pronto dejará de interceder por los pecadores, fue enfatizado y causó una profunda impresión que esperábamos sea duradera. Hermano, esperamos que la impresión de que hoy estamos viviendo bajo el juicio investigador sea duradera en nuestras vidas. Porque mientras que nosotros permanezcamos en nuestra mente con el pensamiento que estamos viviendo bajo el juicio de Dios, nosotros pues entonces nuestras vidas van a querer vivir en armonía con la voluntad de Dios para formar parte de los salvados. Sigue diciendo la cita. Si podemos mantener este pensamiento solemne constantemente en nuestra mente, dice, ¿qué cuidado produciría en nuestra vida diaria? Si nosotros podemos mantener en nuestras mentes este pensamiento solemne de que estamos viviendo bajo el juicio de Dios, dice él, ¿qué cuidado produciría en nuestra vida diaria? Nuestra vida fuese diferente. Porque yo estoy seguro que ninguno de los que están aquí se quieren perder. ¿Cuántos se quieren perder? ¿Cuántos quieren ser destruidos con Satanás en el lago de fuego? Ninguno. Pero necesitamos mantener en nuestras mentes que estamos viviendo bajo el juicio investigador de Dios y que ahí, en este juicio, es donde se determina si tu nombre permanece en el libro de la vida o si es borrado del libro de la vida. Amén. Dice, ¿y qué celo? Fíjense, no solamente mantener eso en nuestras mentes va a producir un cambio en nuestras vidas. Dice, y otra cosa va a pasar. Dice, ¿y qué celo en la obra del Maestro? Como en el día típico de expiación debemos afligir nuestras almas y humillar nuestras almas ante Dios. Va a producir dos cosas. Número uno, nuestras vidas van a cambiar. Y número dos, vamos a tener celo en la obra de Dios. Porque hoy más que nunca necesitamos, por la gracia de Cristo, salvar a las almas, a cuantas almas nosotros podamos salvar antes que las puertas de la gracia se cierren. Amén. Porque una vez que los siervos de Dios sean sellados, y hay una cita de uno de los pioneros adventistas que hace tiempo yo cité cuando prediqué el tema consumado es, que una vez que los siervos de Dios sean sellados, Cristo Jesús va a pronunciar las palabras que pronunció en la cruz. ¿Cuál fue la palabra que pronunció en la cruz del Calvario? Consumado es. ¿Qué significa consumado es? Terminado, finish. Hecho está. Entonces, una vez que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes,
Cristo Jesús en el santuario celestial va a decir: hecho está, consumado es. Ya se completó el número de los siervos que van a pasar por el tiempo de angustia sin ver la muerte y van a estar en pie en el monte de Sión junto con todos los muertos justos de todas las edades que nuestro Señor Jesucristo va a resucitar cuando Él venga por segunda vez. Amén. Mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos a buscar Romanos capítulo 8, versículo 1, porque yo no quiero que hoy ustedes salgan con miedo aquí. No quiero que hoy nadie me padezca de los nervios aquí. Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Qué dice Romanos 8, capítulo 8, versículo 1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces la pregunta que nosotros deberíamos de hacernos es: ¿estamos en Cristo Jesús? Porque no todos los que estamos en la iglesia estamos en Cristo Jesús. Sigue diciendo el texto: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces los que están en Cristo Jesús no tienen ninguna condenación. ¿Por qué? Porque andan conforme al Espíritu y no andan conforme a la carne. Y para poder andar en el Espíritu, el mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 nos dice cuál es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Esos son los frutos del Espíritu Santo. La persona que anda en el Espíritu no tiene condenación porque está en Cristo Jesús, porque refleja los frutos del Espíritu. Amén. Y esos frutos del Espíritu son los frutos que Jesús reflejó cuando vivió en esta tierra. Pero también el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 del 19 al 21, él habla de los frutos de la carne. Él habla de los frutos de la carne. Y mi pregunta es, mi querido hermano, tú que me estás viendo a través de las redes sociales, ¿en qué tú estás andando? ¿En los frutos del Espíritu o estás andando en los frutos de la carne? Porque, mis queridos hermanos, no podemos servir a dos señores. Por eso es que el título del tema de la conclusión de la serie del juicio investigador es: ¿y ahora qué hago? Porque necesitamos tomar una decisión. El apóstol Pablo, él decidió seguir a Cristo, y el apóstol Pablo pudo decir en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. El apóstol Pablo, por la gracia de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, él crucificó las obras de la carne. Y por eso él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Ahora es Cristo el que vive en mí. Amén. Y lo que antes vivía en la carne, cuando estaba alejado de Dios, cuando no conocía a Dios, ahora lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo, con plena seguridad, ya llegando al final de sus vidas, listo para morir,
Miren lo que él dijo en 2 de Timoteo 4 del 7 al 8. Vamos a buscar 2 de Timoteo 4 del 7 al 8. 2 de Timoteo 4 del 7 al 8. Miren lo que dijo él. 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8 dice: he peleado la buena batalla. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Desde cuándo las batallas son buenas? ¿Desde cuándo las batallas son buenas? Si en las guerras por ambos bandos siempre hay cientos de muertos, miles de muertos. Eso es lo que deja la guerra, ese es el resultado de la guerra. ¿Desde cuándo las batallas son buenas? Pero él dice: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Y dice el versículo 8: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. El apóstol Pablo vivía una vida tan íntegra delante de Dios, de que él mismo antes de morir él dijo: ya yo he peleado la buena batalla, ya yo he acabado la carrera, yo he guardado la fe, he guardado la verdad. No me importa morir. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, Él me va a resucitar del polvo de la tierra y me va a dar la corona de la vida eterna. Hermano, yo me gozo cuando yo leo estas palabras, ver esa seguridad que Pablo tenía, de que sabía de que el Señor le iba a dar la corona de la vida eterna. Y hoy cuando usted le pregunta a cualquier cristiano: hermano, ¿usted es salvo? Bueno, creo que sí, no sé. Por eso es que el juicio investigador, la palabra que dice temer a Dios, que es la palabra miedo, ténganle miedo a Dios, es porque el cristiano que no anda bien en los caminos de Dios no tiene seguridad de salvación. Y por eso es que está viviendo con esa incertidumbre, con esa inseguridad, que no sabe, bueno, sí, no, bueno, creo. Bueno, solo el Señor sabe. Bueno, ¿y por qué Pablo ya él sabía ya de que él era salvo? Pablo no dijo: bueno, el Señor sabe, a lo mejor si cuando venga me dará la corona. No, él dijo con plena certeza, dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia. Yo no sé si a lo mejor vino algún ángel, y el texto bíblico no lo registra, y no lo registra en ninguna carta del apóstol Pablo, que un ángel haya venido donde está Pablo y le dijo: Pablo, tranquilo, ya tú estás salvo ya. Eso no lo dice ningún texto. ¿Y saben cuál es el consejo del apóstol Pablo para nosotros hoy? Efesios capítulo 5 versículo 1. Si nosotros queremos tener esa certeza de la salvación y no tener miedo ante el juicio, miren lo que dice Efesios capítulo 5 versículo 1. Efesios 5:1 dice: sed pues, en mi versión dice: sed pues seguidores de Dios como hijos amados. Pero cuando yo busqué en griego, el texto griego, para ver cómo se traduce, o sea, para ver la traducción, para ver en el original griego cómo era este texto, aquí en la Biblia dice: sed pues seguidores de Dios.
Esa es la correcta traducción. Cuando yo busqué en el griego, la palabra es sean imitadores de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos en pelea, devorándose unos a otros. No, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Y dice el verso 2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros a Dios, ofrenda y sacrificio de dulce fragancia. Y hay otro texto donde el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de quién, de Cristo. Cristo era un fiel Pablo era un fiel imitador de Cristo. Y Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Yo veo esto un poco mal, porque mi patrón tiene que ser Cristo, no ningún ser humano. Mi patrón a seguir, mi patrón en el cual yo me tengo que igualar y ser igual que al modelo es Cristo Jesús, no ningún hombre. Ningún hombre puede ser mi patrón para yo seguir, mi patrón, mi modelo para yo ser como es Él, es Cristo. Pero noten que Pablo en su vida imitaba tanto a Cristo, que él dijo, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Hermano, increíble. Sean imitadores de Dios. Porque cuando tú no eres imitador de Dios, entonces ahí tú enfrentas el juicio con temor. Por eso es que hubo un momento en que Cristo le dijo a sus discípulos, ejemplo os he dado. En todo, Cristo dio ejemplo en todo, dice, para que como yo he hecho, para que como yo he sido el ejemplo que he dado, ustedes también lo den. Hermano, este es el tiempo en que debemos de buscar a Dios. Este es el tiempo en que el pueblo de Dios necesita buscar santidad. Amén. Yo quiero terminar con esto. Busquen Job capítulo 1, versículo 1. Job, vamos a ir al libro de Job. Yo quiero que ustedes vean cómo Dios describe a Job. Cómo Dios describe a Job. Job, capítulo 1, versículo 1. Miren lo que dice el versículo 1. Hubo un varón en tierra de Uz que se llamaba Job. Y este hombre, ¿cómo era? Perfecto y recto. 3 características tenía él. Perfecto y recto, dice mi versión, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa era la opinión que Dios tenía de Job. Mi pregunta ¿es imposible para nosotros ser perfectos y rectos, temerosos de Dios y apartados del mal? No es imposible. No es imposible, hermanos.
No es imposible. Miren lo que dice la sierva de Dios, Elena G. de White, la mensajera del Señor, Review and Herald, mayo 31 de 1906. Necesitamos la reforma que todos los redimidos deben tener. Y por eso fue que señalé esto en amarillo, porque lo vi muy interesante, muy importante. Dice, para mí, dice, mediante la limpieza de la mente y el corazón de toda mancha de pecado. Noten que la hermana White entendía que nosotros necesitamos una reforma y que en esa reforma nosotros necesitamos la limpieza de la mente, del corazón y de toda mancha de pecado. Ella no está hablando de algo imposible, ella está hablando de algo que es posible que se pueda alcanzar. Amén. Amén. Y sigue diciendo, de toda mancha de pecado en la vida de aquellos que son rescatados por la sangre de Cristo, el sacrificio propio, aparecerá constantemente la bondad y la justicia se verán. La tranquilidad, la tranquila experiencia interior hará que la vida se llene de piedad, fe, mansedumbre, paciencia. ¿Dónde hemos visto estos atributos? En los frutos del Espíritu. En los frutos del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23. Esta debe ser nuestra experiencia diaria. Ahora dice ella, debemos formar caracteres libres de pecado, caracteres hechos justos en y por la gracia de Dios. Amén. Amén. Y saben de que Job era tan justo. Vamos a buscar ahora el versículo 13, que es el capítulo 13. Job capítulo 13. Job capítulo 13, versículo 23. Miren, ustedes saben de que Job había perdido su familia, lo había perdido todo, su riqueza y todo, y para cómo le cayó una sarna terrible arriba que dice la Biblia de que se arrancaba con tea. Y entonces cuando vienen sus amigos a hablar con él en los tiempos antiguos, escuchen bien, en los tiempos antiguos se creía que una persona que le venía esa desgracia era porque estaba en pecado. Por eso es que cuando usted lee en el libro de Job completo, usted ven que los amigos constantemente están ahí afligiendo a Job. Esto te pasó por no confesar tus pecados, porque tú tienes pecado, y mira tu pecado como te ha alcanzado, y mira tu pecado como ha destruido a tu familia, y mira tu pecado por causa de tu pecado Dios te ha quitado todo, Dios a ti te está castigando. Ese era el pensamiento en los tiempos antiguos. Pero no siempre cuando le viene a uno una desgracia significa que esté en pecado, porque Job estaba en pecado. No. Si Dios lo describe como un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y noten la integridad que Job tenía. Que miren lo que dice el versículo 22. O sea, él quería como hablar con Dios cara a cara. O sea, él quería ir a hablar con Dios cara a cara, contender con Dios. Y él dice, miren lo que dice el versículo 22. Aparta, versículo 22, llama luego y yo responderé. O yo hablaré y respóndeme tú. Y miren ahora la pregunta que Dios quiere hacerle a Job diciendo, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Porque si en aquellos tiempos se creía de que lo que él estaba pasando era por pecados que él estaba cometiendo o que había cometido y no se había confesado, ahora él le está diciendo a Dios, señálame a mí, ¿qué pecado tengo yo? Hermano, eso es una integridad increíble, pero no imposible de alcanzar. Dice, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Le está diciendo, ¿cuántos pecados he cometido? Dime. Y esa pregunta se la está haciendo el Señor. ¿Cuánto pecado he cometido? ¿Cuánta iniquidad he cometido? Razona conmigo y señálame en qué yo te he fallado. Hermano, estamos hablando de integridad,
Noten la integridad que tenía Job, que Job es capaz de decirle al Señor: señálame a mí mi pecado. Señálamelo, a ver qué yo he cometido. ¿Qué he hecho de malo yo? Porque Job tenía su conciencia tranquila, porque su vida estaba en armonía con la voluntad de Dios. Por eso es, que el Señor en Job 1:1 dice: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermano, cuando nosotros tengamos esa integridad que tiene que tuvo Job, que Dios pueda vernos a nosotros, que Dios, cuando mira al hermano Roberto o a la hermana Andrea o al hermano Jorge o a cualquiera de nosotros, que Dios diga: varón o varona perfecta o perfecto y recto, temeroso o temerosa de Dios y apartada del mal. Entonces nosotros podemos decir, como dijo Job: dime en qué yo he pecado contra ti y en qué te he fallado. Señálame mi pecado, señálame mi transgresión. Podremos decir como Job. Cuando nosotros tengamos esa integridad de Job, podremos decir como dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera reservada la corona de la vida eterna. Y cada día vamos a vivir una vida feliz y gozosa de saber de que nuestro Señor Jesucristo me tiene guardada la corona de justicia, la corona de la vida eterna. ¿Por qué? Porque soy un hombre o una mujer perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y entonces yo no tengo por qué tener ningún temor, porque el miedo a Dios que habla el ángel de Apocalipsis 14:7 es miedo para aquellos que no andan rectamente en los caminos del Señor, pero para aquellos que, como Job, son hombres íntegros, perfectos, rectos y temerosos, no tienen ningún temor, porque sus vidas están en armonía con Dios. Amén. Termino con esta última cita. Dice la sierva del Señor en la Review and Herald, diciembre 16, 1890. Si mueres con tu error oculto, por eso es que este es el tiempo de confesar nuestros pecados. Este es el tiempo de tener nuestras cuentas arregladas con Dios. No mañana, no el mes que viene, en enero del 2023. No, es hoy, ahora, en este preciso momento. Dice: si mueres con tu error oculto sin confesarlo, mueres en tus pecados. Sigue diciendo, y siempre que ustedes vean que yo señalo algo en amarillo, es porque yo lo creo interesante, digno de señalar y de enfatizar. Las mansiones que Jesús ha ido a preparar para todos los que le aman serán pobladas por aquellos que estén libres de pecado. Vuelvo y repito, las mansiones que Jesús ha ido a preparar para todos los que le aman serán pobladas por aquellos que estén libres de pecado. Pero los pecados que no son confesados nunca serán perdonados. El nombre de aquel que así rechace la gracia de Dios será borrado del libro de la vida. Recuerdan que ahorita les hablé la cita que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, que dice que el pueblo de Dios está siendo engañado. Y ella, el pueblo de Dios que se refiere, es a la iglesia adventista, que está siendo engañada. ¿Y por qué está siendo engañada? Porque entonces les mostré por testimonio para los ministros que es un forraje barato y muy barato lo que se le está presentando al pueblo. Y noten, si ese forraje que se le está presentando al pueblo, barato y muy barato, y es un forraje engañoso, donde los ministros están engañando al pueblo,
que en el folleto de este trimestre, de la lección, de la conferencia general, de la otra conferencia, el folleto de este trimestre, en la lección del martes, que dice tener en la mente de Cristo, que un hermano le tiró una foto y me lo mandó. En esa lección dice que los hijos de Dios nunca van a dejar de pecar hasta el día en que Cristo venga. Pero noten que la sierva de Dios desmiente, la mensajera del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, desmiente al autor del folleto de este cuarto trimestre, del folleto que se está estudiando en la otra conferencia, en la Asociación General. Porque dice la sierva de Dios: las mansiones que Jesús ha ido a preparar para todos los que aman serán pobladas por aquellos que estén libres de pecado, no por aquellos que estén pecando hasta la venida de Cristo Jesús, sino los que son libres de pecado. Amén. Amén. Hermano, necesitamos estudiar para no ser engañados. Y hoy Satanás sabe qué plato favorito para engañarte. Él sabe qué plato favorito te puede presentar desde aquí para engañarte. Él sabe cuál es el plato favorito, porque él lleva 6.000 años estudiando la mente humana y él sabe cuál es tu punto débil y qué plato favorito él te puede presentar. Necesitamos estudiar para no ser engañados. Mis queridos hermanos, ¿qué vas a decidir tú? Ya el año se está terminando. Hoy es 17 de diciembre. Faltan 14 días para que el año concluya y comenzar un nuevo año. ¿Cómo vas a terminar este año? No lo sé. ¿Cómo vas a comenzar el próximo año? No lo sé tampoco, eso lo sabes tú. Pero yo creo que la mejor decisión que hoy tú y yo podamos tomar es la decisión que tomó Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, que este sea tu sincero deseo. Que tú y tu casa sirvan a Jehová. Que podamos caminar en integridad, en rectitud, en el temor de Dios, apartados del mal, para que podamos decir como el apóstol Pablo: cuando Cristo venga, Él me va a dar la corona de la vida eterna. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, mi amada iglesia. Que Dios te bendiga a ti, mi querido hermano, que a través de las redes sociales has estado escuchando la palabra de Dios. Y ahora, todos puestos de pie, vamos a cantar el último himno. Vamos a cantar este himno con gozo en nuestros corazones. Y ahora les invito a todos mis hermanos, vamos a arrodillarnos para tener unas palabras de oración. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por habernos hablado, Señor. Amén. Gracias por tu palabra, Padre querido. Gracias por esa palabra poderosa que hoy ha tocado nuestros corazones, Padre. Te pedimos que tú nos ayudes a hacerte fiel. Te pedimos que tú nos ayudes a afligir nuestras almas, Amén. a confesar nuestros pecados, Amén. a buscarte a ti de todo corazón, mientras que aún la gracia es accesible para todos aquellos que acudan a ti, Señor. Amén. Sabemos que las puertas de la gracia se van a cerrar. No sabemos cuándo. Pero te pedimos, Padre querido, que tú limpies nuestras vidas de toda maldad, de toda iniquidad, de toda transgresión. Limpia nuestras mentes también y cúbrenos con tu manto de justicia, Padre. Cúbrenos, Padre querido, para que no se vea la vergüenza de nuestra desnudez. Y ayúdanos, Señor, a estar más cerca de ti. Ayúdanos a estar lejos de este mundo, Padre querido. Ayúdanos a cortar de una vez y para todas con el pecado que nos asedia. Y que podamos, como el justo Job, ser hombres y mujeres perfectos y rectos,
temerosos de ti y apartados del mal, Señor. Amén. Danos una buena tarde, Padre querido. Ilumina nuestro camino, Señor, con tu palabra para caminar seguro en la senda de justicia que lleva hacia la patria celestial. Amén. Gracias por todo, Padre querido. Bendice a mis queridos hermanos que a través de las redes sociales han estado escuchando tu palabra. Que tu palabra no caiga en terreno infértil, sino que tu palabra haya acabado en estos terrenos fértiles de esos hijos tuyos que están ansiosos, hambrientos y deseosos de tu palabra, Padre querido. Amén. Señor, y en estos momentos yo me despido, pero sin antes haber pronunciado esa linda bendición que tú mandaste en tu palabra en el libro de Números, capítulo 4, versículo 25, que dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová alce sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia, Jehová ponga en ti paz. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y Dios les guarde, es mi sincero deseo, y que tengan una feliz tarde de Santo Sábado.